Bueno, reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estaremos hablando sobre súbditos del reino de los cielos. Todo reino tiene su representante en el conflicto y el mundo espiritual no escapa de esta verdad. De manera que a continuación vamos a detallar los súbditos de ambos reinos. Cuando estamos hablando del súbdito del reino de los cielos, es donde presentamos o damos a saber que el máximo representante en la batalla espiritual en el reino de los cielos es Jesucristo, luego los ángeles y después la iglesia. Jesucristo, el conflicto más crítico entre los dos reinos, lo libró Cristo hasta el punto, hasta el punto que fue decisivo y determinante. En dicho conflicto se determinó un ganador y un perdedor en una manera decisiva y de una forma absoluta. Cristo obtuvo la victoria. El diablo fue derrotado, no se le olvide, es importante que usted sepa quién es Satanás. Satanás fue derrotado, fue vencido, pero no paralizado. Según ahí en Mateo, el capítulo, el capítulo 4, nos está hablando los versículos del 1 al 11, cuando dice, el diablo pone a prueba a Jesús. Ese es el título. Y aquí dice que luego el Espíritu llevó a Jesús, el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. Estuvo 40 días y 40 noches sin comer y después sintió hambre. El diablo se acercó entonces a Jesús para ponerle a prueba y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó, la escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. Luego el diablo lo llevó a la santa ciudad de Jerusalén, lo subió a la parte más alta del templo y le dijo, si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque la escritura dice, Dios mandará que tus ángeles te cuiden. Te levantarán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le contestó, también dice la escritura, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Finalmente el diablo lo llevó a un cerro muy alto y mostrándole todos los países del mundo y la grandeza de ellos, le dijo, yo te daré todo esto si te arrodillas y me adoras. Jesús le contestó, vete, Satanás, porque la escritura dice, adora al Señor tu Dios y sírvele solo a Él. Aquí vemos cuando Jesús le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En Hechos 10:38. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Según estos pasajes, Satanás ya fue vencido, derrotado, desarmado, juzgado y condenado. Por consiguiente, Cristo está a la diestra de Dios Padre con todo poder, con toda autoridad, con todo imperio, dominio, señorío y majestad. O sea que aquí está la diferencia entre lo que es guerra y lo que es batalla. Hubo una guerra, por eso la expresión de decir que tenemos guerra, no, solamente hubo una que fue decisiva y determinante entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, entre Cristo y Satanás. Cristo peleó la guerra por nosotros. Fue Cristo quien guerreó y ganó. Y como Cristo fue el triunfador, nosotros somos privilegiados porque nos entregó esa victoria, dándonos ¿qué? La autoridad, dándonos el imperio, dándonos el poder, dándonos la majestad y el señorío. Qué importante saber que conociendo al adversario, podemos ir directamente
con el conocimiento, con la seguridad que Él va a estar siempre en el lugar donde Cristo lo colocó. Jesucristo colocó con su triunfo de esa guerra, colocó a Satanás bajo nuestros pies. Satanás, es importante que usted cuando se acerque a pelear, a batallar, que usted pueda decirle: Satanás, yo sé quién eres. Hubo una guerra decisiva y determinante, donde hubo un triunfador y un vencedor. Cristo triunfó y te venció. Y con su triunfo de resurrección te desarmó. Cristo te venció, Cristo te derrotó, Cristo te juzgó, Cristo te desarmó y Cristo te condenó. Cuando nosotros tenemos ese conocimiento de Satanás, donde debe de estar, nosotros somos los triunfadores en cada batalla que enfrentemos a Él. La guerra la ganó Cristo, y las batallas es de día tras día que debemos también de ganarla. En la guerra es un conflicto entre dos reinos: el reino de la luz contra el reino de las tinieblas. Eso es guerra. Ese conflicto fue decisivo y fue determinante. Ya no hay más guerra. Solo hubo una, y el triunfador es Cristo. Donde hay un ganador y hay un perdedor. Ese conflicto ya lo libró Jesús. Usted y yo no tenemos guerra, tenemos batallas. ¿Que vamos a una guerra espiritual? No, mal dicho. Solamente hubo una guerra y fue decisiva, fue determinante, ya no hay más. Y esa guerra, repito, la libró Jesús. La batalla es también un conflicto entre dos reinos, pero no es decisivo. También es un conflicto entre la luz y las tinieblas, entre el creyente y el mismo Satanás, los espíritus inmundos, los demonios. Pero aquí en esta batalla, la batalla no es decisiva ni determinante, porque día tras día hay que librar batallas. Ya se decidió quién ganó y quién perdió en la guerra. Sí, el que ganó en la guerra fue Cristo. El que perdió fue Satanás. No en la batalla no se decide quién gana y quién pierde todavía. Aunque Satanás gane batallas, Cristo sigue sigue estando en victoria. Porque Satanás, la batalla se enfrenta es con el cristiano, no con Cristo. La batalla no determina la victoria. La batalla no determina la victoria. No, sino la guerra es la que determinó esa victoria. Aunque el diablo me gane batallas, yo sigo estando en victoria. ¿Por qué? Porque mi victoria no se determina en la batalla, no, se determina en la guerra. La batalla, la victoria de la guerra la determinó Cristo. Ahora, aunque sigas estando en victoria, no te conviene perder batallas desde el punto de vista posesional del lugar, porque cierras la posibilidad de que Dios te pueda bendecir. Entonces no te conviene perder batallas, aunque posicionalmente estás en victoria por la guerra que Cristo libró por ti y por mí. Amén. Los ángeles, ¿cómo, qué representan los ángeles? Hablando de los ángeles como representantes en la batalla espiritual, debemos tomar en cuenta que los ángeles funcionaron como guerreros en un pasado. Así que no debemos atribuirles a los ángeles las batallas que nosotros tenemos que librar. Ellos funcionaron como guerreros en el tiempo pasado, en el viejo pacto, por la condición inofensiva en la que se encontraba el hombre por su estado de pecado. Y la Biblia nos muestra diferentes pasajes que es interesante leer en las escrituras en relación a estas batallas, pero batallas que fueron libradas, batallas que libran los ángeles como representantes de la batalla. Los representantes de la batalla, de las batallas, son los ángeles.
Ahí en Daniel el capítulo 10, el versículo 12 y 13, cuando dice, entonces, aquí, tan pronto como terminó de decir estas palabras, yo, tembloroso, me puse de pie. Entonces me dijo, no tengas miedo. Aquí el ángel hablándole a Daniel, no tengas miedo, Daniel, porque desde el primer día en que trataste de comprender las cosas difíciles y decidiste humillarte ante tu Dios, Él escuchó tus oraciones. Por eso por eso he venido yo, el ángel príncipe del reino de Persia, se me ha opuesto durante 21 días, pero Miguel, uno de los ángeles príncipes más altos, vino en mi ayuda, pues yo me había quedado solo junto a los reyes de Persia. Aquí nos está mostrando los ángeles que guerrean a favor nuestro, son ángeles príncipes. Esos son los ángeles que pelean por ti y por mí en el mundo espiritual. En el Nuevo Testamento, la función de los ángeles no consiste en guerrear por nosotros, no, somos nosotros los que tenemos que librar las batallas. Ellos son representantes, sí. En el mundo espiritual, los ángeles guerreros, los ángeles príncipes, ellos pelean a nuestro favor, pero en el mundo, literalmente hablando, tú y yo somos los que tenemos que librar las batallas, ya que el Señor nos ha dado todo el poder, la autoridad, el dominio y el señorío contra los poderes de las tinieblas. Estamos capacitados en Cristo Jesús y con el poder del Espíritu Santo para vencer al diablo. En Hebreos 1:14 dice que los ángeles son seres ministradores enviados para servir. Esos son los ángeles, ministradores para servir. ¿Están a nuestro servicio? Sí. ¿Quién dirige y quién es el que le da la orden y la autorización a los ángeles para batallar? Dios. El término enviados viene del griego se le dice en griego apostellomena. Apostellomena, derivado de apóstoles, que indica ser enviados de tiempo en tiempo conforme a la ocasión o la demanda. El, el envío de una, el envío de estos ángeles da forma o es en forma fortuita o causal, según la ocasión o la demanda. El término servidores, el servicio es aplicable ¿a qué? A la liturgia, palabra de la cual procede el término ministradores. Esto indica que la comisión de los ángeles a favor del creyente no se debe entender como un acto de servidumbre, no. No podemos mandarlos a nuestro capricho. Los ángeles reciben órdenes, escuche bien, los ángeles reciben orden directamente de Dios. Y en caso selecto, en condiciones donde el esfuerzo humano requiere de su apoyo. Ejemplo, para la liberación y apertura de las cárceles, según los pasajes de Hechos 5, 19 y 20, cuando dice, mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Para proclamar un mensaje, según Lucas capítulo 1, versículo 13, versículo 28 al 35 y Mateo 1:28, cuando 1:20, que dice, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños a José y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo no es que tú y yo estamos ahí para tener equivocadamente el concepto de que nosotros le damos órdenes a los ángeles. Es Dios. Y vemos que los ángeles sirven conforme al mandato de Dios. No descartamos que los ángeles puedan prestar servicio como lo hicieron con Jesús en caso registrado, por decir, en Mateo.
ahí en Mateo el capítulo 4, que lo leímos ahora, el versículo 11 cuando dice, entonces el diablo se apartó de Jesús y unos ángeles acudieron a servirle. ¿A quién? A Jesús. Pero debe ser Dios quien los envíe de acuerdo a la necesidad y la ocasión. No tomemos nosotros esa atribución que solo le toca a Dios. Darle órdenes a los ángeles. Quítese de la mente la idea de que cada uno de nosotros como creyentes tenemos un ángel asignado de parte de Dios como guardaespaldas, tomando fuerza en nosotros la creencia pagana del ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampare ni de noche ni de día, que ese es el rezo pagano, del paganismo. No, no descartamos que en el momento que clamemos a Dios en el nombre de Jesús por la protección de los ángeles, los vayamos a tener. Es diferente si el caso lo amerita, ¿sí? Pero pedimos ángeles de acuerdo a la ocasión. Si vamos a una batalla espiritual, claro, pedimos ángeles para que vengan a nuestro favor, pero la orden se la da Dios. En este caso, en conclusión, podemos decir que nunca le pedimos a Dios que envíe los ángeles para ejecutar lo que nosotros tenemos que hacer. Claro que no, y mucho menos para librar las batallas que tenemos y estamos en la capacidad de librar tú y yo como creyentes. En varias ocasiones Jesús pudo pedir el apoyo de los ángeles para librar cierta situación. Sin embargo, conociendo los principios, Jesús se cohibió y prohibió a los discípulos hacerlo. Él sabía que era una circunstancia que en lo personal tenía que librar. No lo podía hacer ningún ángel, sino el Hijo de Dios. Dice él sabía que podía, que sabía que era una circunstancia que cuando Jesús le dice a su padre, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que aquí no era ni siquiera para pedir ángeles, sino que era una responsabilidad del cual su padre le había delegado. Dice Jesús, ¿acaso piensas que no puedo ahora? Aquí Jesús hablando cuando fueron a tomarlo preso, cuando les dice a estos que fueron a tomarlo, a custodiarlo, le dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría 12 legiones de ángeles, pero cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? ¿Sí? Porque es que los ángeles no tienen los privilegios que Dios le dio al creyente. No tienen al Espíritu Santo morando dentro de ellos. Solamente son servidores de Dios y están a nuestro servicio de acuerdo a la ocasión, de acuerdo a lo que realmente amerite. Tenemos privilegios que no los tienen los ángeles como hijos de Dios, como herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Somos qué? El privilegio es que somos real sacerdote, somos una nación santa, un pueblo escogido de Dios. Somos templo y morada del Espíritu Santo, cabeza y no cola. Tenemos poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, etcétera, etcétera. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vendrán por un camino contra nosotros y por 7 caminos huirán de delante de ti como creyente. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y dice la palabra que esa es la herencia de los hijos de Dios. En Jehová hollarás serpientes y escorpiones. Nada ni nadie te podrá separar del amor de Dios. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Somos bendecidos en nuestra entrada y somos bendecidos en nuestra salida. ¿Ve? Qué importante y qué interesante conocer
los privilegios que tenemos como hijos de Dios. Ahora bien, hablando de la iglesia es súbdito y representante del reino de la luz aquí en la tierra. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en 2 Corintios 10:4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Jesús dijo, me seréis testigos ¿de quién? ¿De quién vamos a ser testigos? De Jesús. ¿A quién le vamos a ser testigos? A las naciones. Mire qué privilegio. ¿Con qué voy a ser testigo? Con el poder de Dios. ¿Cómo puedes ser testigo de quien tú no conoces o yo no conozco? Según Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muchos de la iglesia del Señor no conocen a nuestro Señor Jesucristo, no conocen a la persona del quien van a testificar, de quien van a dar a conocer el mensaje de salvación. Qué interesante conocer a Jesús, qué interesante saber qué privilegios tenemos, qué interesante saber quiénes somos, qué tenemos y qué podemos en Cristo Jesús. Amén. En el próximo estudio continuaremos con este tema tan maravilloso en cuanto a la batalla espiritual. Bendiciones, bendiciones.